Muy buenas noches con cada uno de ustedes, los presentes. Agradecemos la presencia de nuestros queridos doctores que están en la mesa principal. Queremos dar la bienvenida al doctor José Luis Mandujano Rubín, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de igual forma al doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, al doctor Rodolfo José Espinosa Ceballos, profesor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad Hermilio Valdizán, al doctor Napoleón Cabrejo Ormachea, profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y también a la doctora María Candelaria Quispe Ponce, abogada de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales. Quien tenemos aquí adelante vienen a ser doctores y doctora, en la cual tiene una trascendencia en el profesionalismo de la carrera de la abogacía. Asimismo, queremos dar inicio a este programa especialmente dando las palabras de bienvenida por nuestro decano de la facultad, el doctor José Luis Mandujano Rubín. Muy buenas, perdón, ¿se escucha? Sí. Muy buenas noches con todos los presentes. En primera instancia quiero saludar a todos los miembros de nuestra mesa, a la señora directora de los asuntos académicos del Tribunal Constitucional, la doctora Candelaria, al señor expositor, al doctor Francisco Ramírez, asesor del Tribunal Constitucional, a nuestros profesores de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, al profesor ordinario en Derecho Constitucional, el doctor Rodolfo José Espinosa Ceballos, a nuestro profesor también de Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado, al doctor Napoleón Cabrejo Ormachea. Asimismo, saludar a los docentes que nos acompañan, al doctor Lenin Alvarado Vara, a la doctora Sara García Ponce, a los alumnos que se han dado un tiempo para acompañarnos en este magnífico evento, tanto presencial como virtualmente, ¿no? En primera instancia, comentarles que, como es de conocimiento, estamos a aniversario de la Facultad de Comunicación y ha traído una apoteósica fiesta, como es comunicación, bueno, no es derecho, bueno, derechos somos más serios, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, lo segundo, indicarles que el tema que se va a tratar hoy, la pensión de invalidez por enfermedad profesional, abordado por el señor profesor Francisco Ramírez Mendieta, es un tema muy importante y sobre todo la importancia también radica en que es un evento coorganizado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Agradezco mucho a nuestra señora directora de la Escuela del Tribunal Constitucional que en haber confiado en la Facultad de Derecho para llevar a cabo este magnífico evento. Para nosotros es muy importante contar con entidades estratégicas y sobre todo que están encargados de la administración de justicia especializada y más aún la que tiene preeminencia, que es la justicia constitucional. Agradecemos mucho, estimada doctora, doctor Mendieta, por su tiempo y la preferencia que tiene a esta casa de estudios. Como es de su conocimiento, esta es una universidad pública, somos la cuarta universidad en alta demanda poblacional de postulantes, somos la 9ª en el ranking de universidades públicas, la 23ª en el ranking de las universidades tanto públicas y privadas, y sobre todo somos la primer puesto en ejecución presupuestal por 2 años consecutivos. Tenemos importantes convenios ya, como es con el Jurado Nacional de Elecciones, el mismo Poder Judicial y otras entidades, y para nosotros pues es un gran honor que el Tribunal Constitucional ponga sus ojos a nuestra entidad, ¿no? Entonces agradezco por ello, por esta oportunidad que nos da a nosotros, y estoy seguro, ¿no?, que el doctor Francisco va a retornar en próximos eventos, y la Escuela de Derecho, la Escuela de la Academia de Derecho Constitucional del Tribunal Constitucional también va a seguir, ¿no? Extendemos las puertas abiertas y pues esperemos que se sientan en su casa como nosotros sí los consideramos a ustedes. En ese sentido, vamos por inaugurado y dar la bienvenida también a nuestros invitados, dándoles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Asimismo, siguiendo con nuestro programa pertinente, tenemos a dar pase al doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta, quien es el expositor de esta noche, a poder tocar el tema sobre la pensión de invalidez por enfermedad profesional a propósito de los últimos precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, este programa está luego del doctor, los panelistas presentes, en la cual va a caber con una ronda de preguntas, tanto por parte de la mesa como por parte del público en general. Asimismo, doctor Francisco Luis Ramírez Mendieta, le damos el pase para su exposición. Claro, puede hacerlo ahí. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos. Sean mis primeras palabras para extender un cordial saludo al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Emilio Valdizán, a los profesores que nos acompañan en esta oportunidad, doctor Napoleón Cabrejo, al doctor Rodolfo Espinosa. Asimismo, extiendo un cordial saludo al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, en sus respectivos directores, tanto el director general, el magistrado César Ochoa Cardich, su director ejecutivo, el doctor Juan Manuel Sosa Sacio, y la doctora Candelaria Quispe, que se está ocupando de la dirección académica. Nuevamente, es para mí grato poder compartir. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio de Abogados, compartiendo los alcances de un tema muy importante en materia de la jurisprudencia del tribunal. Y también el día de hoy voy a compartir, como bien se adelantó, el tema de la pensión de invalidez por enfermedad profesional. Pues bien, hablar de la pensión de invalidez por enfermedad profesional es abordar un tema que ha sido materia de un análisis constante en la jurisprudencia del tribunal, ya sea desde el año 2004 hasta muy recientemente un precedente que se dictó en el caso Paucará Sotomayor. Y a lo largo de su jurisprudencia, el tribunal en esta materia previsional se ha inclinado por asumir una posición tuitiva, una posición protectora en materia del derecho a la pensión. Y es que, como nos recuerda la profesora María Isabel Garrido Gómez en su libro Análisis, Implicaciones de los Derechos Sociales, la seguridad social naturalmente constituye un derecho fundamental, ¿no?, sustentado en el principio de dignidad humana. Y evidentemente exige además, como derecho social de carácter prestacional, recordando las palabras de Peter Heberle, requiere pues una obligación por parte del Estado, es decir, asumir un deber de proteger y efectivizar su cumplimiento. En ese escenario es que nos encontramos frente a este tipo particular de pensión, que básicamente cubre, o mejor dicho, busca salvaguardar a los trabajadores que están expuestos a actividades de riesgo. El sistema pensionario de invalidez por enfermedad profesional es un sistema previsional muy distinto del Sistema Nacional de Pensiones, que tiene una regulación específica. Esto es el Decreto Ley 19990, que también obviamente prevé tipo de prestaciones para cubrir contingencias, ya sea la contingencia de invalidez o contingencias también de jubilación, ¿no? En el caso de del sistema de la pensión por enfermedad profesional, más bien es un sistema que, como les comenté, básicamente cubre las contingencias, ¿no?, que permiten o que imposibilitan al trabajador mantenerse en la actividad laboral. Y entonces, y los cubre de dos formas, ¿no?, ya sea con prestaciones de salud o prestaciones también económicas, incluso gasto de sepelio. Ahora bien, esta normativa tiene sus antecedentes en una ley
de comienzo del siglo XX, ¿no? Luego, a partir de 1935, por ejemplo, se incorporó la enfermedad de neumoconiosis, ¿no? Una enfermedad que se contrae justamente por la exposición prolongada a los gases, a los minerales, ¿no? Y es a partir del año 1972, con ocasión del decreto ley 18846 y su correspondiente reglamento, la 272-TR, que regula justamente lo que se conoce como la pensión vitalicia, ¿no? Donde el titular vendría a ser los obreros que han desempeñado pues una actividad expuesta al trabajo, digamos, al riesgo, ¿no? Ahora bien, lo particular de este régimen creado, de esta normativa, es que establece supuestos de incapacidad, ¿no? Hay dos supuestos, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente. Lo que es incapacidad temporal se refiere pues a una lesión corporal que merece una atención médica en un determinado plazo, ¿no? Pero no imposibilita la actividad laboral. Y lo otro es la incapacidad permanente, que tiene dos facetas, ¿no? Una parcial, que va entre 40 al 65% de menoscabo, y una incapacidad permanente total que supera justamente este porcentaje. ¿Y por qué le digo el tema del porcentaje? Porque como lo veremos más adelante, en materia de pensión de invalidez por enfermedad profesional, para que los demandantes puedan acceder a esta pensión, se requiere cumplir dos presupuestos. Y esto lo digo enfáticamente porque inclusive a nivel jurisdiccional hay problemas de identificar cuáles son los supuestos para justamente resolver una demanda de esta índole. Los dos presupuestos, muy puntuales, a manera ilustrativa, yo lo he, digamos, retratado de esta manera, ¿no? En una ecuación simple, donde el primer término es la acreditación de la enfermedad profesional sumado a la acreditación del nexo de causalidad, y el resultado es el otorgamiento de la pensión. Estos dos elementos, tanto la acreditación de la enfermedad profesional como la acreditación del nexo de causalidad, ha dado lugar a que el tribunal fije a lo largo de su jurisprudencia reglas, ya sea desde el caso Puchuri Flores, la 1008-2004, hasta el reciente precedente 1301-2023 Amparo, caso Paucará Sotomayor. Pero luego también vamos a hacer referencia al caso Casimiro Hernández, la 2513-2007 Amparo. También vamos a hacer referencia al caso Flores Cayo, la 799-2014 Amparo. Posteriormente al precedente Osores Dávila, el 5134-2022 Amparo. Luego el precedente Melchor Villanueva, que es el expediente 419-2022 Amparo. Esos casos, evidentemente, existen otros, indudablemente, pero estos son los casos más importantes en la materia. Y como voy a repetir, este problema ha sido una constante revisión por parte del tribunal. Básicamente, por dos razones. Porque las personas que están involucradas en este tipo de pensión son grupos sociales vulnerables, ya sea porque se tratan de personas adultas mayores, y segundo, que también conciernen a personas que han laborado por tiempo prolongado, especialmente en la actividad minera. Básicamente personas que padecen neumoconiosis, una enfermedad que, como ustedes sabrán, y como bien lo ha retratado el tribunal en el caso Puchuri Flores, es una enfermedad degenerativa, irreversible, y que se produce justamente por la exposición a la toxicidad. Pero también encontramos otro tipo de enfermedad profesional, que es la hipoacusia neurosensorial, que es la enfermedad que ataca justamente el sistema auditivo y que se produce como consecuencia de la exposición al ruido prolongado.
Estos son las dos enfermedades que en el plano de la praxis judicial suelen invocar los demandantes. Y dependiendo de estas enfermedades, también el tribunal, justamente con ocasión del cumplimiento del segundo presupuesto, la acreditación del nexo de causalidad, ha prefijado ciertas reglas jurisprudenciales. Vayamos primero por definir la enfermedad profesional. Pues la enfermedad profesional es una enfermedad que justamente se origina como consecuencia de una actividad expuesta al riesgo. Tiene su sustento normativo en el artículo 3 del Decreto Supremo, la 398 SA. Ya es una enfermedad que, por ejemplo, puede ser neumoconiosis, silicosis, si se trata, por ejemplo, de enfermedades pulmonares, o también el caso de la hipoacusia neurosensorial, pero en el caso de la hipoacusia neurosensorial, el tribunal ha establecido que es una enfermedad con una doble naturaleza, porque puede ser una enfermedad que se puede adquirir de manera común, pero también puede involucrar a una enfermedad ocupacional. Evidentemente, para efectos de la acreditación de la pensión, para efectos del otorgamiento de la pensión, el demandante, en el caso de la hipoacusia neurosensorial, va a tener que acreditar el nexo de causalidad, como a continuación lo veremos. Pues bien, en cuanto a la acreditación de la enfermedad profesional, vamos con el primer presupuesto y cuáles son las reglas que se han establecido al respecto. Por ejemplo, cabe en este primer presupuesto cabe indicar la sentencia de Casimiro Hernández, la 2513-2007 Amparo. Un precedente que en buena cuenta replica lo que ya previamente en anteriores casos había el tribunal establecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso Padiamango, también en el caso de Rima Seguro, la 6108 Amparo. Y entonces, en el caso Casimiro Hernández, se establecen, claro, anteriormente al caso Casimiro Hernández, ya el tribunal había establecido, por ejemplo, que para acreditar la enfermedad profesional era necesario presentar un informe de una comisión evaluadora, ¿no?, de incapacidades, ya sea del MINSA o ya sea de salud. Porque ese documento era un documento público y evidentemente su mérito probatorio tenía que tenerse como acreditado. Sin embargo, en la práctica se pudo apreciar un primer problema. El primer problema era si era suficiente que los demandantes para acceder a la pensión solo tendrían que presentar este documento, este certificado médico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el nexo de causalidad? Esa era una gran interrogante, que luego, a partir del caso Flores Cayo, que lo mencionaré también a continuación, empieza a repensarse justamente el alcance probatorio de la presentación del certificado médico elaborado por la Comisión Evaluadora de Incapacidades. Pues bien, en Casimiro Hernández se dice, bueno, que el documento con el cual se va a acreditar la enfermedad profesional es el certificado médico. Y respecto a la acreditación del nexo de causalidad, en Casimiro Hernández se establece una regla de presunción, que inclusive actualmente se ha mantenido, pero con el caso de Paucará Sotomayor incluso se ha reforzado en el extremo referido a la enfermedad, la hipoacusia neurosensorial. Respecto al neumoconiosis, por tratarse de una enfermedad degenerativa, irreversible, una enfermedad cuyo diagnóstico, incluso las consecuencias de padecerlo, se produce inclusive con posterioridad a la fecha del diagnóstico, porque también el tribunal es consciente de que los efectos de esta enfermedad probablemente no aparecen al momento del diagnóstico, pero cuando transcurre el tiempo, incluso da lugar a un aumento de menoscabo, que eso evidentemente daría lugar a lo que se conoce como el reajuste de la pensión por incremento de incapacidad. Pues bien, el tribunal, en el caso Casimiro Hernández,
reiterando ya la doctrina de la presunción de causalidad, sostiene de que en caso de la enfermedad de neumoconiosis se va a presumir el cumplimiento del nexo de causalidad entre la enfermedad padecida que deriva de la actividad laboral realizada, ¿no? Siempre que se trate de actividades de riesgo contempladas en el Decreto Supremo del año 97, ¿no? La 997 SA, en donde se establece, en el conocido anexo 5, se establece un listado de qué actividades dan lugar o están comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Y ahí se sostuvo que, por ejemplo, las actividades extractivas, las que se realizaban al interior de mina por tiempo prolongado, estas pueden justamente dar lugar a la enfermedad de neumoconiosis. Por lo tanto, solo si se refieren a una actividad desempeñada y que están contempladas en este anexo, dan lugar a la presunción de causalidad. Y en cuanto a la enfermedad de hipoacusia neurosensorial, ahí, como les comenté, al presentar una doble naturaleza, sí es necesario acreditar el nexo de causalidad, tomando en cuenta las condiciones de trabajo, tomando en cuenta la fecha del cese, tomando en cuenta las funciones desempeñadas. Por ejemplo, si es una persona que se ha dedicado por tiempo prolongado a la actividad de perforista, por ejemplo, constantemente ha estado expuesto al riesgo, ¿no? Como luego lo mencionaré en el caso Paucará Sotomayor, el tribunal ha sido consciente de que ha habido ciertas funciones propias de un ámbito que se llama el área de fundición, y por lo cual ha sido necesario reforzar este criterio del criterio de la presunción de causalidad, y también aplicado para enfermedad de hipoacusia neurosensorial, que es una novedad que incorpora justamente la sentencia Paucará Sotomayor. Bueno, otra regla que cabe indicar en el caso Casimiro Hernández, dicho sea de paso, establece varios criterios, por ejemplo el de la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la remuneración. Bueno, esto es un criterio que también el tribunal ha sido consciente, porque si justamente el seguro, este seguro complementario de trabajo de riesgo, el SCTR, creado con la ley 26790 del año 97, que derogó justamente el decreto ley 18846, era consciente de preguntarse si la persona podía percibir de manera simultánea, por un lado, una pensión de invalidez y al mismo tiempo seguir percibiendo una remuneración por actividad laboral. Y entonces el tribunal, frente a esta disyuntiva, justamente esclareció lo siguiente. Y se preguntó, mejor dicho, reafirmó lo siguiente, ¿no? Si dentro de los alcances de la norma del seguro complementario de trabajo de riesgo y la anterior norma, el decreto ley, establecía, por ejemplo, incapacidad temporal, incapacidad permanente, en el caso de la incapacidad temporal, bueno, es una lesión que eventualmente puede ser revertido. Entonces, que perciba pues una pensión con la remuneración, no hay incompatibilidad. En el caso de una incapacidad permanente parcial, que es el primer estadio de 50% hasta el 66.66%, tampoco impide o imposibilita la actividad laboral. Por lo tanto, ahí tampoco es incompatible. ¿Dónde viene la incompatibilidad? Cuando la incapacidad, en este caso, perdón, la invalidez, porque la norma de la ley 26790 y su reglamento cambian los conceptos, ¿no? Lo que antes era incapacidad, ahora utiliza la expresión invalidez. Si la invalidez es de carácter permanente, pero total, o sea, con un menoscabo que supera más del 66%, y además
una situación en la que prácticamente la persona necesita el cuidado de otra persona, en esos supuestos, naturalmente, sí resultaría incompatible, porque la propia norma, si tiene por finalidad cubrir contingencias que impidan la actividad laboral, entonces resulta incompatible que en estas incapacidades, en estos grados de menoscabo, perciban de manera simultánea tanto la remuneración como la pensión de invalidez. Entonces, fija esta regla que ya el tribunal, en casos anteriores, había desarrollado. ¿Qué otros elementos? Bueno, lo estaba comentando así. Una regla que también es importante, una regla que cabe mencionar, es que en la práctica, por ejemplo, con ocasión de los procesos de amparo, las partes demandadas, las aseguradoras, generalmente alegaban la excepción del convenio arbitral. ¿Por qué? Porque la norma del decreto supremo, la 3, el reglamento de la ley 2790, establecía en el artículo 9 un arbitraje obligatorio. Es decir, quien suscribía un contrato sobre este seguro tiene que someterse al arbitraje. Naturalmente el tribunal consideró de que esta disposición es constitucional, de que esta disposición inclusive atenta contra el principio de autonomía de la voluntad, que es el principio, digamos, fundante que sustenta justamente el arbitraje, ¿no?, como una jurisdicción alternativa. Y además imposibilita la tutela judicial efectiva, porque la persona, en este caso los asegurados, se verían desprotegidos, y especialmente tratándose de un derecho a la pensión y también a la salud, porque como les dije, este seguro también cubre prestaciones de salud. Por lo tanto, el tribunal estableció que esta regla es inconstitucional y que cuando se alegue como excepción en el proceso, los jueces tienen que desestimarlas de plano, porque evidentemente resulta inconstitucional, no se condice con el mandato de los artículos 10 y 11 de la Constitución. Pero también es importante mencionar que así como existía un arbitraje obligatorio, también había en el artículo 25 de esta norma un arbitraje de carácter voluntario. Y respecto a este artículo 25, el tribunal fijó la siguiente regla, ¿no? Si bien el asegurado puede aceptar recurrir al arbitraje para, digamos, discutir el tema de la prestación económica que le corresponde, no obstante, la regla es que se le tiene que, obviamente, el Centro de Conciliación y Arbitraje explicar las ventajas de recurrir a esta vía. Pero también es importante mencionar que en sede de este arbitraje tiene que resolverse según la jurisprudencia y precedentes del tribunal. Y cuando la parte decida reconsiderar su posición, también si renuncia al arbitraje, pues queda expedita la vía del amparo para que pueda exigir la tutela de su derecho. Y ahora, evidentemente, cuando la compañía de seguros, naturalmente, inicia el arbitraje, eso resulta manifiestamente improcedente porque básicamente la posición del tribunal es una posición más tuitiva, ¿no?, en aras de proteger, en este caso, la parte, digamos, débil, que sería el asegurado, ¿no? Bien, entonces, y entre otras reglas, en realidad, es una sentencia, digamos, una sentencia que aglutina varias reglas que, como les voy a repetir, a la luz de casos antecesores, ya había claro, si bien ya había existido una doctrina, no obstante, con el caso Casimiro Hernández, la establece como precedentes, ¿no? Bien, entonces, les adelanté el tema de la acreditación de la enfermedad profesional y la acreditación del nexo de causalidad. Sin embargo, como les dije, en la práctica se apreciaba de que los certificados médicos por sí solos no podían generar convicción, y esto porque en la práctica el tribunal tomó conocimiento de que inclusive habían situaciones de certificados fraudulentos, o que inclusive los miembros de las comisiones que emitían estos informes médicos
eran procesados justamente por delito de falsificación. Entonces, a la luz de estos casos que se advertía en la práctica, el tribunal empezó a repensar justamente sus reglas ya establecidas y que venía aplicando desde el año 2009 con Casimiro Hernández hasta el año 2018 en que aparece el caso Flores Cayo, el 799-2014 amparo, que dicho sea de paso en la práctica ha dado lugar a muchos casos, a numerosos casos, pero que luego, 4 años después, ha sido también materia de un replanteamiento. Bueno, en el caso de Flores Cayo, el tribunal estableció algunas reglas, especialmente para la acreditación de la enfermedad profesional. Y dijo, por ejemplo, que ese certificado médico, si bien es un documento público, necesariamente tiene que ir acompañado de una historia clínica, y la historia clínica además tiene que sustentarse debidamente en informes y exámenes auxiliares. Solo de esa manera puede acreditarse, digamos, y generar convicción, solo de esa manera se puede acreditar la enfermedad profesional. Ahora, ¿qué ocurría o qué ocurría en la práctica? Bueno, que la parte demandada, las compañías de seguros, presentaban también certificados médicos con un menoscabo distinto al que alegaba la parte demandante. Entonces, frente a la contradicción de certificados, el tribunal en esa sentencia estableció una regla para la nueva evaluación, para que se pueda determinar fehacientemente el grado de menoscabo. Y entonces, y en caso evidentemente no se sometía a evaluación el demandante, se declaraba improcedente la demanda. Ahora bien, estas reglas en Flores Cayo fueron revisadas en el caso Sores Dávila, ya con el nuevo pleno que ingresó en el año 2022. ¿Por qué? Y antes de pasar a Sores Dávila quería también agregar lo siguiente, porque en Flores Cayo fue un caso relevante porque se estableció un estado de cosas inconstitucional, debido a que a nivel del Ministerio de Salud y de Salud no habían suficientes comisiones evaluadoras especializadas para determinar enfermedades profesionales. Si bien el MINSA contaba con ciertos hospitales para determinar enfermedades de incapacidad, solo era por enfermedades, digamos, producidas por accidentes, pero no para enfermedades profesionales. No existían los especialistas, ¿no? Y entonces el tribunal, frente a esa vulneración estructural, porque en la medida que no existía suficientes comisiones evaluadoras, evidentemente se veía mermado el derecho a la pensión, sobre todo estas personas que en gran parte eran personas adultas mayores. Entonces fijó un estado de cosas inconstitucional, que luego en el caso Sores Dávila lo reitera, ¿no? Bien, ahora pasemos al caso Osores Dávila, el 5134-2022 amparo, que fue un caso importante porque, primero, el tribunal replantea, o mejor dicho, es objeto de una revisión las reglas de Flores Cayo, deja sin efecto el precedente Flores Cayo y establece otras reglas. Yo diría, más que dejar sin efecto, si bien formalmente dejó sin efecto, yo diría que materialmente reforzó o amplió los alcances de las reglas de Flores Cayo. Y claro, de una mirada mucho más tuitiva. Porque, por ejemplo, para acreditar la enfermedad profesional, se reafirmó la regla de que la enfermedad solamente se puede acreditar con informes de la comisión evaluadora, por ejemplo. Y que además esa información tiene que sustentarse en una historia clínica, y esa historia clínica a la vez tiene que sustentarse en informes y exámenes auxiliares. Pero sin embargo incorporó un ajuste razonable en el sentido de que si no hubiese, por ejemplo, historia clínica por alguna razón justificable, entonces podía, si había una razón que justificaba la ausencia de la historia clínica, generalmente la razón era porque en la práctica estas historias no obraban o estaban, como no obraban, entonces no había forma
de presentar, ¿no? Y obviamente esta carga no le va a asumir los demandantes, ¿no? Quienes obviamente de buena fe se someten a una evaluación médica y se les diagnostica un determinado menoscabo. Pues bien, se establece esta regla. Además, se dice que solamente la parte demandada puede contradecir con certificados médicos de una EPS, de una entidad prestadora de salud, siempre que se refieran a la regla justamente 2 que establecía, por ejemplo, ausencia de historia clínica, ausencia de exámenes auxiliares. Solo en ese supuesto podía contradecir con un certificado médico. No como la anterior regla del caso Flores Cayo, donde simple y llanamente frente a la contradicción, el juez constitucional tenía que emitir, o mejor dicho, disponer la realización de un nuevo examen. En el caso Osores Dávila, asume una posición más rígida respecto justamente a la contradicción de la parte demandada, en aras de proteger el derecho a la pensión. Y solo cuando concurre los supuestos de la regla 2, es decir, si no hay exámenes auxiliares ni historia clínica, entonces se puede aceptar esa contradicción y luego disponerse la realización de un nuevo examen. Además, Osores Dávila también incorpora una regla de, por ejemplo, ¿qué pasaba en la práctica? Que las personas no podían, digamos, rendir un nuevo examen porque generalmente eran de provincia. Y entonces el tribunal era consciente de que este traslado generaba pues un costo económico. Entonces incorporó en Osores Dávila los gastos y viáticos a cargo de la parte demandada, a cargo de la parte de las compañías de seguros. Y solo en caso ya de simplemente, digamos, rehusarse el examen, entonces el juez puede declarar improcedente la demanda. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una variación con la regla de Flores Cayo. También, por ejemplo, se estableció, si en el nuevo examen reafirma, digamos, la información del primer certificado médico que presentó el demandante, el otorgamiento del derecho se va a efectuar desde la fecha del primer examen, dado que el segundo examen lo único que hace es reafirmar el contenido del primero. Bueno, así como se publicó el precedente Osores Dávila, que está vigente al día de hoy y perfectamente aplicable, y que dicho sea de paso, el tribunal lo viene aplicando, se dicta un precedente para efectos del cumplimiento del nexo de causalidad, que es el precedente Melchor Villanueva. Y en este caso, Melchor Villanueva, el tribunal, por ejemplo, tomó conocimiento de un caso en el que había una persona que había trabajado por mucho tiempo en la actividad minera y que además había laborado en la provincia de Yauri y Laroya. Y como todos sabrán, Yauri y Laroya es una zona geográfica de alta contaminación, que inclusive a nivel de la Corte Interamericana así lo ha reafirmado muy recientemente. Y es que claro, esta zona geográfica es una de las más contaminantes o contaminadas a nivel mundial. Y entonces el tribunal fijó una regla en la cual decía que, por ejemplo, la enfermedad de neumoconiosis de personas que han laborado en esta zona contaminada, se va a presumir justamente el criterio del nexo de causalidad. Pero obviamente siempre que se refieran a actividades de riesgos que están previstas en el listado del anexo 5 de la norma del año 97. Ahora, también es importante subrayar lo siguiente, que el tribunal, tanto en Osores Dávila como en el caso de Melchor Villanueva, incorpora un concepto importante que es los servicios de apoyo. Porque ese listado, ese anexo 5, en el año 2022 fue actualizado. Y a la fecha, la lista de actividades comprendidas en el seguro complementario de riesgo son 270 actividades. Y una de ellas es justamente la figura de los servicios de apoyo. Esta es una regla muy importante, porque el tribunal, justamente aplicando esta norma vigente, dijo, por ejemplo, ¿no?, ¿qué ocurría en la práctica? Que en el marco de los procesos de amparo, los demandantes, por ejemplo, si bien no eran trabajadores propiamente
dedicados a la extracción minera. No obstante, por ejemplo, habían desempeñado funciones de asistente de operario, asistente de mina, y por lo tanto esas actividades evidentemente se vinculan con servicios de apoyo. Y por ello es que tanto en Ozores Dávila y en caso Melchor Villanueva, y también en el caso Paucará Sotomayor, el precedente dictado este año, se ha reafirmado. Bien, ese es en el caso de Melchor Villanueva. Y finalmente, y ya para concluir, viene el precedente Paucará Sotomayor, la sentencia 1301-2023 Amparo, en el cual este precedente, voy a indicar, no deja sin efecto Ozores Dávila, sino más bien reafirma sus reglas, y además tampoco deja sin efecto el precedente Casimiro Hernández, sino que las refuerza y las amplía. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el tribunal también era consciente de que en la práctica, a la luz de los casos de amparo en el que se solicitaba el otorgamiento de la pensión de invalidez por enfermedad profesional, un número significativo de casos eran los que concernían a la hipoacusia neurosensorial. Sin embargo, no había un criterio al respecto, porque, por ejemplo, se alegaban haber realizado labores de perforista, en otros casos de chancador, en otros casos dedicados a asistente de mina, y entonces el tribunal consideró oportuno sostener lo siguiente, ¿no? Que aquellas funciones que comprenden un área específica, las áreas de fundición, metales y metales no ferrosos, esas funciones de esta área específica pueden acreditar el nexo de causalidad. Es decir, se le puede aplicar el criterio de la presunción del nexo de causalidad. Y entonces, justamente una de las reglas novedosas que incorpora Paucará Sotomayor es justamente la regla de la presunción de causalidad en la enfermedad de hipoacusia neurosensorial. Porque en el caso de la hemaconiosis ya había una regla que se anunció en Casimiro Hernández, que luego se replicó en Flores Cayo, se replicó en Ozores Dávila, y también se replica en el caso Paucará Sotomayor. Pero la novedad refiere más bien al ámbito de la hipoacusia neurosensorial. Pero claro, si son funciones, por ejemplo, perforista, chancador. Ahora, evidentemente no es una posición que se agota, no es una posición taxativa, ¿no? Porque puede haber otras funciones que correspondan a esta obra de fundición, y por lo tanto, vuelvo a repetir, la posición del tribunal es una posición tuitiva. A lo largo de su jurisprudencia ha asumido una posición que garantiza el derecho a la pensión. Por lo tanto, no es que haya asumido una posición taxativa al respecto, pero por lo menos ha dado cuenta de algunas funciones que sí están comprendidas dentro del área de fundición, y por lo tanto se le aplica la regla de la presunción del nexo de causalidad, en la regla 3. Una regla que también incorpora el tribunal, consciente de que en la práctica, a la luz de los certificados de trabajo, por ejemplo, se alegaban actividades administrativas. Por ejemplo, un demandante presentaba un certificado médico, presentaba un certificado de trabajo, desempeñaba actividad de asistente administrativo. Uno se pregunta si un asistente administrativo, digamos, en esa función, por ejemplo, de contador, se vincula con la actividad minera, se vincula con una actividad de riesgo que puede dar lugar a una enfermedad profesional, y entonces el tribunal, consciente de ello, establece una regla excluyendo justamente a las funciones estrictamente administrativas. Están fuera, no se puede acreditar, no hay forma, no genera convicción. Porque vuelvo a repetir, y ya como les había adelantado al inicio, son los dos presupuestos: acreditación de la enfermedad profesional y acreditación del nexo de causalidad. El problema está con la acreditación del nexo de causalidad. Otra regla que también crea el tribunal es que si el demandante presenta un certificado un certificado médico con una fecha cuya antigüedad data
de hace más de 10 años, es necesario que sea evaluado. Es necesario que se disponga una nueva evaluación médica para justamente determinar a la fecha el grado de menoscabo. Y de esa manera pasar el primer filtro o el primer presupuesto que vendría a ser la acreditación de la enfermedad profesional. Porque claro, imaginen ustedes, si presentan certificados médicos que datan 2010, 2011, 2012, 2013, la pregunta es si a la fecha, ¿cuál es el estado actual del menoscabo o incapacidad? También el tribunal advierte de que, por ejemplo, claro, la regla de los gastos de traslado, los viáticos, que ya lo había fijado en Osores Dávila, también lo replica el tribunal en el caso Paucará Sotomayor. Como bien ya para concluir y ya no extenderme más sobre el particular, también quiero solamente expresar lo siguiente, porque luego de la sentencia de Paucará Sotomayor se presentó un pedido de aclaración, ¿no? Y en el pedido de aclaración cabe también indicar lo siguiente, ¿no? Claro, el tribunal declara improcedente esa aclaración, pero establece de que, por ejemplo, ¿no?, los exámenes auxiliares que permiten sustentar la enfermedad profesional tienen que vincularse a la hoja clínica, y esa hoja clínica con información que corresponde al certificado médico. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que los demandantes, por ejemplo, presentan un certificado médico particular. La gran pregunta es, ¿ese documento se vincula con la información contenida en el certificado médico, que es un documento público? ¿Se vincula con la historia clínica, que es también una información vinculada al certificado médico? Entonces, obviamente, el tribunal en esta aclaración establece ese alcance, que solo los exámenes auxiliares que sustenten la información de historia clínica, todo esto tiene que vincularse con el certificado médico. Muy bien, para concluir diré lo siguiente, pues como hemos visto, el tribunal, desde su preocupación básicamente por garantizar los derechos sociales, que son derechos tan fundamentales como los civiles y políticos, pero que exigen una respuesta activa, una respuesta adecuada, una respuesta célere, es consciente de que en esta materia estamos frente a un grupo social vulnerable, personas que en varios casos incluso superan los 70 años y que además han laborado por más de 20 o 30 años en la actividad minera. Y entonces el tribunal ha sido consciente de que es necesaria una revisión permanente en esta materia, en aras de proteger el derecho a la pensión, en aras de, obviamente, que este derecho a la pensión evidentemente tiene un sustento axiológico, que es el principio de dignidad, y como bien recordando a Heberle, pues requiere evidentemente una obligación, digamos, un deber del Estado en aras de efectivizar su cumplimiento. Bueno, les agradezco la atención y quedo atento a cualquier comentario o pregunta que se tenga abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Le agradecemos realmente por su ponencia y especialmente sobre un tema muy importante, el cual personalmente puede ser nuevo para cada uno de nosotros, ¿no? Asimismo, quiero dar pase al doctor Rodolfo José Espinosa Ceballos como panelista, el cual empezará con las siguientes preguntas con respecto al tema. Doctor, su tiempo. Muchas gracias. En primer lugar, para felicitar al doctor Francisco por su ponencia y plantear, creo, algo que es muy interesante, como viene a ser la evolución de este tipo de contingencias a nivel del Tribunal Constitucional, teniendo en consideración toda la serie de dificultades que se ha tenido históricamente, porque no nos olvidemos, por ejemplo, en el caso nuestro de Huánuco,
hemos tenido históricamente mucho contacto desde las cortes, cuando esta era la corte de Huánuco y Pasco, y de manera directa hemos visto como muchas veces estas enfermedades de alto riesgo, función propia de su labor, prácticamente se quedaban sin protección. Y se quedaban sin protección por una realidad que es muchas veces vigente en el país, como venía a ser el papel que asumían las patronales y también las empresas aseguradoras en torno a dificultar, ya sea a través de lobbies legislativos, como lo ha señalado usted muy bien, o a través también de el entorpecimiento y dilación a través de grandes estudios, y vemos que en este caso en concreto el Tribunal Constitucional ha ido pues logrando que se dé una justicia constitucional, ¿no? Donde contemos pues con un derecho que proteja a la parte más débil, como es el trabajador, más aún en nuestro país, ¿no? Donde vemos esa paradoja que no se presenta en otros países, ¿no? Donde muchas veces existe riqueza en los lugares donde hay yacimientos mineros, curiosamente existe mucha pobreza. Entonces, en tal sentido, también tenemos que reconocer la otra cara de la medalla. Y la otra cara de la medalla es, así como se ha ido históricamente generando impunidad, en los últimos tiempos, aprovechando justamente los primeros precedentes del Tribunal Constitucional, se han ido pues estableciendo enfermedades y discapacidades ficticias, ¿no? En una suerte también de este Perú informal que tenemos, donde a veces uno trata de proteger a la parte más débil, pero termina siendo aprovechada por gente que ve la ocasión para lucrar. En ese sentido, doctor Francisco, mi pregunta iría ¿qué posibilidad tenemos de que esta evolución de los precedentes logre finalmente que termine cualquiera de esas dos situaciones extremas? Es decir, el de no pagar y dificultar los exámenes, la determinación de las enfermedades laborales por labores de alto riesgo, y cómo llegamos también a impedir que haya gente inescrupulosa que se aproveche de estos precedentes. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Pues bien, respecto a las dos situaciones extremas, bueno, puntualmente yo respondería de que en esa materia el tribunal básicamente los jueces constitucionales, ¿no? Porque esta regla finalmente se dirigen, ¿no? a todos los jueces constitucionales y especialmente a los del Poder Judicial, porque ahí es donde inicia el proceso constitucional de amparo, y debería finalmente debería aplicarse correctamente en esta sede del Poder Judicial, ¿no? Siendo los primeros depositarios de la protección de derechos fundamentales, ¿no? En cuanto a esta materia, concretamente son todos presupuestos. Al juez constitucional, en el caso concreto, le corresponde determinar si se ha acreditado la enfermedad profesional y si se ha cumplido el nexo de causalidad. Justamente por los problemas que han ocurrido, por ejemplo, ya sea que
que atañen a un tema de autenticidad, problemas de carácter fraudulento, de la información contenida en el certificado médico, el tribunal justamente amplía, ¿no?, la exigencia de que no solamente bastan los certificados médicos, sino que estos certificados médicos tienen que ir necesariamente acompañados de historia clínica y exámenes auxiliares. A los demandantes, que ya desde Flores Cayo, luego reiterado en González Dávila, se ha dicho que no se le puede exigir a los asegurados, digamos, porque inclusive se llegó a sostener de que la información contenida en estos informes, en estos exámenes auxiliares, tenían que ser de especialistas. Sin embargo, como se ha podido apreciar en la práctica, si no hay suficientes comisiones evaluadoras, también es probable que tampoco existan los especialistas encargados de determinar este tipo de enfermedades. Pero toda esa carga no se la puede, digamos, no la puede asumir el demandante. Sí, porque vuelvo a repetir, son documentos públicos. Pero obviamente tiene que haber certificados más exámenes auxiliares. Solo de esa manera se acredita el primer filtro, que no es suficiente, dicho sea de paso, porque para el otorgamiento de la pensión de enfermedad profesional es necesario también el segundo presupuesto, que es la acreditación del nexo de causalidad. Puede que acredite la enfermedad profesional, pero al momento de revisar la documentación para determinar si cumple el segundo presupuesto, puede tener un inconveniente, y eventualmente la respuesta pues no será la respuesta deseada. Entonces, en esta temática, concretamente, yo diría que lo que le corresponde analizar al juez constitucional en el caso concreto es cotejar si se han cumplido estos dos presupuestos para otorgar la pensión. Si hay problemas de autenticidad, pues inclusive también se ha dicho que se puede poner en conocimiento a la autoridad que corresponda, ¿no?, para que inicie lo que de acuerdo a sus competencias. Pero no obstante, en materia de amparo, porque estamos frente a este proceso constitucional, se exige el cumplimiento de estos dos presupuestos. Eso le podía contestar. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy bien. A continuación, nuestro siguiente panelista, el doctor Napoleón Carvejo Ormachea, profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Hermiro Balizán. Doctor, su tiempo, por favor. Gracias. Buenas noches con todos. Primeramente agradecer la invitación en esta ocasión por parte de la Universidad Nacional Hermiro Balizán de esta hermosa ciudad de Huánuco. Ahora en conjunto también trabajando con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. A la mesa que nos preside con el señor decano, doctor José Luis Mandujano Rubín, en esta ocasión, a nuestro ponente, el doctor Francisco Ramírez Mendieta, al doctor Rodolfo Espinosa Ceballos y a nuestra colega y amiga también, doctora María Candelaria Quispe, de la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales. Con relación al temario que se nos ha señalado, con relación a la pensión de invalidez, tenemos que situarnos rápidamente en un contexto. Estamos con alumnos de pregrado en su mayoría, alumno público en general, que el Tribunal Constitucional emite hasta 4 tipos de sentencias. La doctrina jurisprudencial vinculante, que son las interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional de un determinado derecho, el precedente constitucional vinculante, y ambas sentencias tienen base legal, artículo 7 y artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, y las sentencias manipulativas y la sentencia estructural, donde vamos a ver el estado de cosas inconstitucional. De estas 4 sentencias, lo que se nos remite ahora es al precedente constitucional vinculante, que es un precedente a lo peruano. Esto no es un precedente que viene del common law, porque no hay una línea jurisprudencial que se tiene en relación para emitir un precedente constitucional, que es la regla jurídica para resolver casos futuros en adelante. Eso es un precedente.
¿Cuál es la línea jurisprudencial que se tiene hacia atrás? Tenemos una sentencia fundadora, una sentencia dominante, una sentencia consolidatoria, para poder conocer en qué momento hubo un precedente constitucional vinculante. Ninguno. Por eso que es un precedente a lo peruano. Y esto es porque la autonomía procesal constitucional que tiene nuestro Tribunal Constitucional nos lleva a insertar a través de la jurisprudencia esta regla jurídica para determinados casos. Y veamos en el caso concreto, porque hablamos del derecho a la salud, pero también hablamos de grupos vulnerables. En el Perú tenemos 28 grupos vulnerables. Y el primer grupo vulnerable es la mujer, la que está sentada en ese momento con nosotros. Porque vivimos la cosificación de género, ¿no? Donde la mujer es una propiedad, una cosa. Entonces, este grupo vulnerable, donde está la mujer, y así podemos también, y eso viene del patriarcado, lo tenemos del sedentarismo en adelante, con 300 años de virreinato, más 200 años de república. Y así podemos ir hablando de los otros grupos vulnerables, donde puede estar y llega este grupo de los trabajadores mineros, sobre todo aquellos que están en la formalidad e informalidad. Pero cuando se nos hace referencia al derecho a la salud, no es que el derecho a la salud ya se afectó, sino que tenemos que tener una base previa. Porque hablamos de los derechos fundamentales que están en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución Política. Y luego tenemos los derechos sociales. Y en los derechos sociales tenemos el derecho a la salud. Y el Estado, como un Estado social, cumple su rol social para ese derecho social. Por ejemplo, las personas con VIH. O sea, ¿qué tengo que hacer con las personas con VIH que no tienen las mismas oportunidades económicas? El Estado tiene que comprar retrovirales. Estoy cumpliendo con mi Estado social y te estoy comprando los retrovirales. Tu derecho social te lo estoy satisfaciendo. Es un derecho programático, es un derecho de configuración legal, es un derecho tuitivo porque lo presta el Estado. El derecho a la salud, a la pensión, al trabajo, a la educación, lo presta el Estado. Y el derecho a la salud se puede ver afectado cuando se va directamente vinculado a algún elemento que está contenido en el derecho a la salud. Y 4 son los elementos para poder señalar que se ha afectado el derecho a la salud: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad o la calidad de la salud. Si uno de estos elementos, 1 o 2, se afecta, entonces sí estamos ante la afectación del derecho a la salud. En la disponibilidad tenemos los hospitales, tenemos los médicos, tenemos las enfermeras que se atienden en los hospitales públicos. En la accesibilidad, todas las personas pueden acceder a un servicio de salud, sea peruano o sea extranjero. Porque ese derecho social, que es el derecho a la salud, va a ser un derecho fundamental en algún momento cuando se afecte un derecho fundamental como el derecho a la vida. Yo te voy a dar una operación, pero si está muy grave y sale por medio tu vida, entonces dejas de ser un derecho social, tu derecho a la salud, para ser un derecho fundamental. Y es ahí donde vamos a ir analizando los casos que nos ha traído como precedente vinculante en la pensión de invalidez por enfermedad profesional. Porque si bien es cierto, hay que tener en cuenta algunas actividades también en relación a este derecho prestacional como el derecho a la salud, es importante tener en cuenta esa configuración y estas reglas básicas que nos ha estructurado el Tribunal Constitucional a partir de lo que para nosotros sería en el sistema universal el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí, reconocido como un derecho humano, también está el derecho a la salud. ¿De qué manera se pueden efectivizar en la práctica? Porque este grupo, que históricamente ha estado relegado, donde ha estado respirando polvo, y por eso la enfermedad de la neumoconiosis, que es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, por inhalación de polvo, se ha vuelto recurrente en estos casos en los cuales se les está negando una pensión. Y es el derecho a la pensión que va de la mano con esta enfermedad profesional en la cual, enfermedad de alto riesgo,
por la actividad que vienen realizando, no tenían este reconocimiento. Y el TC ha ido planteando determinadas reglas para conceder esta pensión de invalidez a este grupo de personas. Sea por un certificado médico, en lo cual una persona cuando pasa en su actividad laboral, toma un accidente dentro de su trabajo, tiene días de incapacidad temporal o días de incapacidad ya de manera permanente. Y tiene que ser probado con un certificado ante una junta médica, en el cual tiene que ser evaluado para ver si puedes continuar o no cumpliendo la labor que tú tenías. Y después de haber trabajado 30 años en esa misma actividad, al final, ¿qué tenías? 0 ingresos, 0 reconocimiento. Siendo un grupo vulnerable de los no escuchados, de los NN, ¿qué actividad tendría que tener en cuenta si yo no tengo una comisión permanente de salud que me pueda evaluar y me pueda diagnosticar a mí mi incapacidad finalmente permanente? En todos los ministerios de salud, donde están los hospitales públicos, no tenemos una junta médica. Se tiene que ir hasta la ciudad, pedir que se conforme esa junta médica para que mi caso finalmente sea evaluado. Y es ahí donde el Tribunal Constitucional, a partir del presidente Flores Cayo, que se ha dejado sin efecto con el presidente Osores Dávila, y finalmente hemos llegado al presidente Paucara Sotomayor, nos ha señalado estas reglas que hoy día nos ha expuesto nuestro asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional, en relación a cuánto es la importancia que el tribunal, a través de su jurisprudencia, se va introduciendo en la estructura del Estado para reconocer a este grupo que también es históricamente vulnerable, con un reconocimiento de por medio. Y es ahí donde vamos a tener en cuenta 2 preguntas permanentes, porque se nos ha señalado también las reglas que se tienen que tener en cuenta para la parte jurisdiccional para poder acreditar la pensión. Y a partir de esta acreditación de la enfermedad profesional más el nexo causal, lo que nos llevaría a situarnos en este momento es bajo la autonomía procesal constitucional, colega Francisco Ramírez Mendieta, en relación a lo que el TC señala, es posible que a través de un self-restraint los precedentes de Paucara Sotomayor y Osores Dávila podrían conllevar a una tercera regla para poder configurar la enfermedad profesional. Y como elemento importante adicional, los jueces tienen también la técnica del distinguish. Es posible a través de la vía judicial separarse de los precedentes vinculantes con algún argumento aplicando la técnica del distinguish en la vía judicial. Muchas gracias. Sí, bueno, interesantes las preguntas. Concretamente respondiendo, bueno, en el tema de la enfermedad profesional, ya sobre el particular, bueno, a lo largo ya desde el caso del Puchurio Flores 2004 hasta el caso Paucara Sotomayor, ya digamos concretamente referencia a primero, qué es una enfermedad profesional, segundo, qué actividades pueden dar lugar, digamos, a una enfermedad profesional, tercero, cuál es el listado. Como lo indiqué, esto es digamos, un parámetro importante porque inicialmente el listado era netamente relacionado con actividad extractiva, interior mina, pero luego ese listado se amplió y el criterio que justamente el tribunal en Osores Dávila era flexibilizar, digamos, que no solamente es actividad extractiva, sino también servicios de apoyo, porque en su mayoría de casos era lo que venía conociendo, ¿no? Y por lo tanto, por esa consideración no se iba a desproteger, digamos, el derecho invocado, ¿no? Ahora, respecto a la segunda pregunta de si es posible, utilizando la técnica distinguishing, ¿no? Digamos, apartarse en todo caso de la aplicación de un precedente, pues ese apartamiento
naturalmente tiene que ir necesariamente una adecuada justificación, porque un precedente constitucional proviene del Tribunal Constitucional como órgano supremo intérprete, o sea, el órgano de cierre, ¿no? Vecchio Crisafulli nos decía el órgano de Kisura, ¿no? El órgano de cierre en materia constitucional. Por lo tanto, si es el supremo intérprete y es el que establece determinadas reglas con alcances generales, naturalmente los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía tienen que cumplirlas en el caso concreto, si sus características obviamente son análogas a esa regla. Ahora, evidentemente sobre el tema del precedente o la técnica del precedente o los alcances del precedente o la teoría del precedente, sobre eso también podemos sentarnos a discutir, porque hay múltiples posiciones doctrinarias, desde Michele Tarufo, Álvarez Núñez Vaquero, ¿no? Que también ha puesto énfasis, por ejemplo, en la justificación fáctica, ya no solamente de carácter estrictamente normativa, sino también la parte fáctica, ¿no? Pero hablar sobre la técnica del precedente, sobre la teoría del precedente, pues también eso puede ser materia de una amplia discusión, si es que realmente el tribunal viene aplicando, porque claro, por ejemplo en la teoría se dice que un precedente se debe prefijar tomando en cuenta la relevancia del caso, ¿no? Por ejemplo, y entonces una pregunta que puede generarse es si realmente en lo largo de algunos casos, digamos, a lo largo de la jurisprudencia del tribunal, realmente son, o mejor dicho, se han fijado reglas a partir de un caso de suma trascendencia o de relevancia. Por ejemplo, el recordado precedente que fue dejado sin efecto mediante el nuevo Código Procesal Constitucional, el precedente que estableció la sentencia interlocutoria, ¿no? Vázquez Romero, por ejemplo. Preguntémonos si fue realmente un caso trascendente como para dar lugar a fijar reglas, por ejemplo. Pero sí también a lo largo hay otros casos. Entonces, si nos sentamos a discutir sobre si realmente se viene aplicando correctamente la técnica del precedente a lo largo de la jurisprudencia, pues podemos ampliamente discutirlo. Sin embargo, en el caso concreto y a la luz del tópico que he elegido, creo yo que lo que corresponde al juez, si es que quiere apartarse de las reglas ya prefijadas por el Tribunal Constitucional, que como voy a repetir, sobre esta materia en particular ha asumido una posición tuitiva, protectora, siendo consciente de que en esa relación la parte débil son las personas que justamente han laborado en esta actividad de riesgo y que además son personas adultas mayores, que también es un grupo social vulnerable, ¿no? Que evidentemente merece la debida protección y obviamente una justicia constitucional célere, ¿no? Porque también se ha constatado en la práctica de que, por ejemplo, hay problemas en etapas de ejecución. Por ejemplo, poniendo un caso, el de Inocencio Puluche, una persona de 99 años que a lo largo de 15 estaba justamente discutiendo la ejecución de su sentencia, que era fundada, pero había problemas en ejecución a la luz precisamente del monto que le correspondía como pensión. O sea, evidentemente estos casos son los que justamente nos debe llamar la atención y especialmente compromete al órgano jurisdiccional desde una mirada tuitiva proteger los derechos, en este caso, de los grupos vulnerables. Gracias. Muchas gracias. Palmas por favor. A continuación, y agradecemos a los panelistas, al doctor Rodolfo y al doctor Napoleón por las preguntas pertinentes al expositor. Queda en este caso al público en general una ronda de preguntas por la parte de los asistentes. Los que gustarían participar pueden levantar la mano. Sí. A los ponentes presentes, quisiera hacerle una pregunta en relación a un caso relativamente conocido, pero al mismo tiempo evidencia buenas falencias. Es respecto a la situación de invalidez con respecto a los trabajadores de la refinería Doerram desde el periodo 2010 y estrictamente en los lapsos que ya estoy comentando, que hace más de 14 años,
como una empresa multinacional que tiende a tener pues más de 3.000 trabajadores despedidos y posiblemente 3.000 casos de neumonosis, ¿cómo puede cuantificar una empresa que está en un proceso de cuantificación para absorber saqueos estatales correspondientes? En segundo lugar, si esta empresa o en todo caso el Tribunal Constitucional saldría en beneficio del indubio pro operario, beneficios hacia estos trabajadores. Muchas gracias. Doctor. Bueno, voy a tratar de a ver si me corrige igual si trato de entender la pregunta, porque entiendo que su preocupación es, digamos, sobre la deuda pendiente que tendría Doerran, ¿no?, con los trabajadores. Pero, vamos, hay una precisión. El tema que hemos abordado es un tema en el, claro, por ejemplo, Doerran, entiendo, por ejemplo, si lo relacionamos con el tema que hemos expuesto en esta oportunidad, puede comprometer, por ejemplo, o mejor dicho, tiene una sucursal en La Oroya, por ejemplo, ¿no? Ya, respecto a La Oroya, como lo indiqué, había un precedente de Melchor Villanueva, el 4 de diciembre de 2022, amparo, que fue publicado el año pasado, 2023. Justamente el tribunal era consciente de que, bueno, dada la alta contaminación de la zona, ¿no?, era necesario establecer una regla, digamos, intuitiva, o mejor dicho, asumir una posición flexible en torno a la acreditación del nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque científicamente hablando, había informes, ¿no?, que daba cuenta de manera concreta sobre la alta contaminación de esta zona geográfica. Y que además, hace poco en una sentencia contra el Estado peruano, a nivel del sistema interamericano, así se ha confirmado. O sea, es una zona altamente contaminada. Y por lo tanto, esta regla de la presunción lo que hace es justamente establecer, ¿no?, que los trabajadores que han laborado en esta zona y que se han dedicado a la actividad minera, ya sea extractiva, pero también de servicios de apoyo, se debe reconocer el criterio de la presunción de causalidad, ¿no? Y esto es una regla importante. Ahora respecto a lo segundo que indicaba sobre el indubio pro operario, me dice, ¿no? Bueno, pues si es una cuestión laboral, eventualmente será materia pues de un proceso. Si es que hay una vulneración a algún derecho laboral, eventualmente podría recurrirse a través de un proceso de amparo o eventualmente ante la vía vuelta satisfactoria, porque recuerden, justamente a la luz del precedente Elgo Ríos en materia justamente de pretensiones de reposición, ya el tribunal con el precedente Elgo Ríos ha establecido que existe a nivel de la legislación, de la nueva ley procesal del trabajo, es la vía laboral del proceso abreviado donde se puede, digamos, discutir o se puede tutelar esta pretensión. Entonces, eso es lo que le podría responder, ¿no? Salvo que tenga alguna duda al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Palmas, por favor, chicos. Muy bien, por cuestión de tiempo, para poder finalizar, en este caso, este evento, queremos dar pase a la doctora María Candelaria Quispe. Para mí realmente es un honor y un gusto enorme estar el día de hoy en esta casa de estudios, en la que además veo un 50% de jóvenes estudiantes de Derecho. Luego me detendré en ello. A nombre del director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, magistrado César Ochoa Carrich, les saludamos muy cordialmente y les agradecemos de manera especial su participación el día de hoy en esta agenda constitucional, una actividad académica destinada a un tema trascendental como es la pensión de invalidez por enfermedad profesional. Esta actividad académica ha sido organizada con la prestigiosa Casa de Estudios, el Centro de Estudios Constitucionales y vuestra Casa de Estudios, la Universidad Emilio Valdizán, por lo que agradecemos a esta
Casa de Estudios, Casa Superior de Estudios, en la persona de su decano, el doctor José Luis Mandujano, por hacer posible que estemos el día de hoy aquí analizando, reflexionando y debatiendo sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El día de hoy nos hemos centrado en la jurisprudencia sobre el derecho a la pensión de invalidez, es decir, sobre los derechos de las personas en especial situación de vulnerabilidad, como se puso de relieve, ámbito en el que el Tribunal Constitucional tiene importantes pronunciamientos y criterios que repercuten sobre la vida de las personas y en este caso de las personas en especial situación de vulnerabilidad y que por tanto requieren, como se ha señalado, protección reforzada. De este modo, el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales cumple uno de sus objetivos principales: fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales y de difusión de su jurisprudencia. Y el día de hoy lo hace además en un escenario clave, en un escenario, diría yo, de lujo, que es la universidad. Ronald Dworkin, el gran Ronald Dworkin, autor entre otros de Los derechos en serio, sostenía que la universidad es el cuarto poder del Estado. Y creo que llevaba razón, pues es el centro donde se forman los hombres y las mujeres que tendrán en su mano, entre otras, la administración de la justicia. Esta mañana estuvimos en un colegio primario y preguntamos sobre cuál es el papel del Poder Judicial y decían hacer justicia, ¿no? Entonces, estará en vuestras manos eso que los niños de secundaria ven, hacer justicia. Por ello, creo que deben tener una sólida formación que en el marco de un Estado constitucional debe necesariamente tener en cuenta la jurisprudencia. La jurisprudencia es fuente de derecho. El Tribunal Constitucional, a través de sus diversas actividades académicas, busca entonces contribuir un poquito con vuestra formación y en última instancia busca contribuir con hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. Precisamente, el Centro de Estudios Constitucionales es el órgano de apoyo académico y de investigación cuya función principal es fomentar el debate y el conocimiento de temas constitucionales y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en ese marco, ya para terminar, me gustaría terminar señalando con estas palabras de cierre e invitarles a participar, en principio a visitar la página web del Tribunal Constitucional, en la que encontrarán todas las sentencias. El día se publica en la página web, así que ustedes pueden hacer investigación, análisis, tesis, artículos, están absolutamente todas las sentencias del Tribunal Constitucional. También pueden observar cada una de las audiencias. Todas las audiencias están colgadas en la página web del Tribunal Constitucional. Pueden analizar, estudiar la jurisprudencia sistematizada. También hay una serie de libros publicados. Esto es vuestro material que deben utilizar para su formación. Esa es la contribución que hace el Tribunal Constitucional. También quisiera invitarles de manera muy cordial a las diversas actividades que realizamos. Esta es descentralizada, nos trasladamos con todo el equipo, con mucho entusiasmo, con mucho gusto, e intentamos dar lo mejor de nosotros, esperamos que así lo hayan percibido, pero también hay actividades que ustedes pueden seguir virtualmente. La mayoría de los cursos están transmitidas y también son certificadas, así que les invito muy cordialmente para que sean parte de nuestra comunidad académica constitucional. Muchísimas gracias a todas y a todos.